Bueno, qué velocidad, ¿eh? Qué velocidad. Ya veis aquí, a la derecha, la constelación de Orión. Qué chulada. ¿Eso es Orión? Sí, eso es Orión. Qué guay. Ahí está el cinturón. Sí, un poco más para allá, las Pléyades, ¿ves? Ajá. Las siete bonita, cabritillas. qué bonitas son. Ahí en ese asteroide está el Principito, no sé qué pinta allí, pero bueno. Ah, mira. Bueno, Hola. Ay, espera, ¿quién estamos viendo por ahí? Aquí. Saludos, terrícolas. Anda. Hola. Oye, por favor, ¿no tendréis un poco de tortilla española, que la echo mucho de menos, que llevo mucho tiempo aquí en este lugar tan ignoto? vaya tela. Esto es lo que saben de Aquí nosotros. llevamos, venga, sí, dale un poco, comparte un poco. Dale un pinchito, Dale un pincho y una cerveza. Menos mal. Me habéis alegrado la galaxia. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfacts. Bienvenidos a Mindfacts, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de hasta dónde llega el conocimiento de la tortilla española. Y en torno a una tortilla estamos, precisamente. Sergio Cordero, ¿qué tal? ¿Cómo Tortilla estás? evanescente que se está poco a poco yendo a pique. Y muy gran parte de culpa la tiene Alberto Espinosa, te la estás comiendo toda tú. Es que tengo hambre y estoy creciendo. Sí, ten cuidado, Jesús Callejo, porque te quedas sin tortilla. Bueno, yo ya la tengo racionada mi parte, Ah. que tiene cebolla. Es que una tortilla sin cebolla. Eso da para otro programa, no nos No. metamos por ahí. Yo lo que voy a hacer, saludos de Fran y Zuzquiza, es comerme un trozo ahora mismo. Bienvenidos, perdón, por hablar con la boca llena, a la segunda temporada de Mindfacts, que ya veis que venimos con ganas de dar guerra. Y además, en este curso tenemos un objetivo en mente que nos cambia un poquito la dinámica habitual de lo que venimos haciendo en Mindfacts. Sí, bueno, ya sabéis que Mindfacts es una herramienta de hacer el bien y es un programa que básicamente lo que quiere es ayudar a hacer buenas acciones en el mundo. El año pasado, la temporada pasada, ayudamos a diferentes organizaciones, a niños enfermos, ayudamos contra el COVID, pero hicimos varias acciones parciales. Este año queremos hacer una acción más ambiciosa, que sea única, y la vamos a hacer en colaboración con la asociación Ayuda y Aprende, que va a tratar de hacer una acción mucho más global y de más alcance. Pues señoras, señores, bienvenidos a esta segunda temporada de Mindfacts. Hoy nos marchamos a conocer qué nos puede llegar desde este, por ejemplo, meteorito en el que estamos. Si los habitantes de Marte son marcianos, los habitantes de un meteorito, ¿cómo se llaman? Meteoritanos. Meteorites. Meteoríticos. Meteoríticos. Meteorítico me gusta. Pues el señor meteorítico que ha saludado antes y al que habéis escuchado tiene nombre y apellido que os sonarán, seguro. Responde al nombre de Javier Sierra y ahora mismo le podéis leer en una de sus magníficas novelas, la más reciente, que es El mensaje de Pandora, editado por Planeta. Javier, corre que te queda poca tortilla, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, me habéis salvado de la soledad y del hambre de una manera extraordinaria y me encanta poder iniciar esta temporada de Mindfacts con vosotros. ¿Cómo es vivir aquí en el meteorito? ¿Cómo es la vida? Pues es solitario, lugar? porque Sí. estos cuerpos celestes tienen al final recorridos muy largos, durante mucho tiempo están en medio de la oscuridad más absoluta, sufriendo temperaturas verdaderamente insufribles, de frío casi siempre. Y la verdad es que contienen muchos secretos, por eso estoy aquí, ¿no? Porque a los meteoritos tradicionalmente se les han atribuido muchas capacidades, ¿no? Desde propiedades curativas, ahí están los betilos, las piedras del rayo, que veneraban nuestros antiguos sin saber muy bien qué eran, sabían solo que del cielo caían piedras, aunque en el cielo no se veían piedras, y luego últimamente también se les atribuye incluso la posibilidad de que hubieran podido traer la vida a la Tierra, porque aquí, en esta roca que estamos ahora pisando, puede haber los ladrillos de la vida, los rudimentos de la vida escondidos bajo la capa de polvo que en estos momentos estamos pisando. Sobre la parte a la que hacía Javier referencia de las creencias, os remitimos a que escuchéis la edición de la escóbula de la brújula llamada Meteoritos y Betilos Sagrados, que ha salido hace nada y que la tenéis disponible allá donde escuchéis este podcast de Mindfacts. Pero nos vamos a centrar en la segunda parte que comentaba Javier, en la creación de vida, en esos ladrillos que pueden suponer los meteoritos en la construcción de lo que hoy en día tenemos en nuestro planeta. Y te voy a preguntar por un término, para, por favor, que nos lo expliques
Para gente como yo, ¿vale? Los que no tenemos prácticamente idea. ¿Qué es la panspermia? Pues la panspermia es un término que se acuña a finales del siglo XIX y que se popularizará a mediados del siglo XX, es decir, casi unos 60 años más tarde. Es un término que acuñó un premio Nobel de Química sueco llamado Svante Arrhenius cuando trató de encontrar respuesta a la pregunta del origen de la vida. A finales del siglo XIX, la ciencia trataba de encontrar respuesta a esa gran duda: cómo se había generado una vida tan rica, tan compleja, en fin, tan estructurada en un planeta tan remoto, en fin, tan tangencial como es la Tierra dentro de nuestra galaxia. Y Svante Arrhenius propuso una idea revolucionaria. Él dijo que la vida no se generó espontáneamente sobre la Tierra, como proponían algunos químicos colegas suyos, sino que vino de los confines del universo a bordo de asteroides, cometas y meteoritos que tocaron este planeta hace 4.000 millones de años, cuando estaba en proceso de formación, cuando se estaba enfriando, en fin, de su proceso generatriz, y a partir de ahí infectaron esas formas de vida primigenias venidas a bordo de esos vehículos naturales, infectaron el planeta Tierra. Y como vio Svante Arrhenius que esa idea de un cometa tocando un planeta se parecía mucho a la imagen que se estaba formando a finales del siglo XIX de la fecundación en mamíferos, de cómo un espermatozoide toca un óvulo que es enormemente más grande que él, llamó a ese término, a esa hipótesis, panspermia, como si fuera una fecundación de espermatozoides a un óvulo. Sí, porque esperma creo que es una palabra griega que significa semilla, ¿no? Exacto. Y viene un poco el término de panspermia. Lo que hace Arrhenius, ¿no?, cuando publica ese famoso artículo en 1903 que crea una pequeña revolución en el mundo científico, lo que hace Arrhenius es hablar de una teoría relacionada con la panspermia que luego se llama radiopanspermia, ¿no? Porque él decía que eran las partículas de polvo aceleradas por la radiación estelar, pues la radiación de las estrellas que nos llegaba aquí, se portaban estas bacterias, estos virus, y llegaban a la Tierra, y luego es la radiopanspermia, a diferencia de otra que era la litopanspermia, diciendo que no venía por la radiación estelar, sino más bien dentro de un meteorito. Hubo controversia ahí, ¿no?, por esas distintas percepciones. Hubo mucha controversia y de hecho todavía persiste a día de hoy, porque a medida que hemos ido avanzando en nuestro conocimiento del universo, y sobre todo cuando empezamos la exploración del universo a partir del lanzamiento del Sputnik en 1957 y hasta hoy, lo que nos hemos dado cuenta es que el espacio es un medio muy hostil a la vida. Y no solamente me refiero a la ausencia de oxígeno, por ejemplo, o a la ausencia aparente, luego si queréis hablamos de esto, de agua en el universo, sino sobre todo a la presencia de radiaciones ultravioleta que laminan la vida conocida. La existencia de esas radiaciones es lo que de alguna manera ha cuestionado durante muchos años la idea de la panspermia, sea la litopanspermia o la radiopanspermia, o incluso se habla también de mass panspermia, de la panspermia de la masa. Todas estas ideas de la panspermia, de la difusión casi como polinización de la vida en el universo, se han cuestionado porque los escépticos argumentan que la presencia de esas radiaciones y de las bajas temperaturas hace inviable que la vida en cualquier forma sobreviva. Pero esto, también la exploración espacial, y si queréis podemos desarrollarlo, lo está poniendo en solfa, porque hay experimentos muy recientes en la Estación Espacial Internacional, hechos por japoneses, que se están divulgando justo en estos últimos meses. Ellos han sometido algunas bacterias a la acción del espacio, del vacío, durante 3 años en la superficie de la Estación Espacial Internacional, y cuando han vuelto a recoger esas bacterias, unas bacterias extremófilas que aquí en la Tierra aguantan mucho, han descubierto que esas bacterias han sobrevivido a estar expuestas 3 años en el espacio y por lo tanto podrían sobrevivir a un viaje cósmico a bordo de un meteorito o de una mota de polvo cósmico. Uh-huh. Perdóname que te haga esta pregunta, pero has dicho 2 palabras. Ya has explicado radiopanspermia, pero litopanspermia. Pues es lo que estaba sugiriendo Sí. Callejo, ¿no? Vale. Vale. Sería la transmisión sobre piedras, Vale. es decir, sobre Litopiedras. rocas Griego, cósmicas. latín y Sí, griego, claro, como que no millennial estoy... que eres. Y más, Claro. más panspermia.
Más panspermia sería que dentro de la litopanspermia Ajá. los microorganismos estarían agazapados en el núcleo, no en la superficie de esos meteoritos, sino en el núcleo, y que al romperse, al tocar la atmósfera terrestre o incluso al impactar contra el suelo, liberarían su contenido vital. Has dicho que querías desarrollar, ¿no? También un poco esa hipótesis que te comentabas, ¿no? De la apariencia. Parece que no hay agua en nuestro universo, en nuestro sistema solar, pero solo es aparente porque luego sí que se está demostrando que el agua prácticamente está por doquier, ¿no? Que está en la Luna, que está en Marte, que está en distintos asteroides. ¿Por qué esa apariencia de que no encontramos agua, que sería el fundamento de la vida? Y sin embargo, ahí está. Y que los últimos descubrimientos por observatorios astronómicos nos están demostrando que ese agua, salada o no salada, está permanentemente en todo el universo. Bueno, quizá la astronomía es una de las ramas de la ciencia que más ha tenido que reinventarse en las últimas décadas, ¿no? Yo recuerdo haber participado hace 30 años en debates con astrónomos debatiendo sobre, fíjate, la idea de que alrededor de otras estrellas hubiera planetas. Esto se cuestionaba incluso desde la astronomía porque no se habían detectado, ¿no? No podíamos decir si en Alfa Centauro, a 4,2 años luz de nosotros, las estrellas de ese sistema tenían alrededor rocas sólidas gravitando en forma de planetas. No se podía decir. Sin embargo, en estos últimos años, en estos últimos 25 años, desde 1995, han empezado a catalogarse exoplanetas. Por lo tanto, ya sabemos que hay en nuestro universo muchos más planetas que estrellas, muchos más, porque se habla de una media de 2 planetas como mínimo por sistema solar, ¿no? Y lo que también ha avanzado mucho en esa mentalidad de los astrónomos es la idea de que estos planetas puedan albergar condiciones para la vida. El último censo de planetas potencialmente habitables, es decir, que se encuentren a una distancia de sus estrellas similar a la que la Tierra tiene respecto al Sol y que puede mantener, por lo tanto, una temperatura media, ni muy fría ni muy cálida, puede mantener agua en estado líquido. Bueno, pues el número de planetas así que hay solo en nuestro sistema solar, en nuestra galaxia, es de 6.000 millones de planetas potencialmente habitables. 6.000 millones de mundos equivale a decir que podríamos poner a un terrícola, a un terrestre, en cada uno de esos mundos sin salirnos de nuestra Vía Láctea. Es una barbaridad, ¿no? Son planetas que pueden tener agua. Sabemos que el agua está en todas partes, tú lo has dicho muy bien, Jesús. Se encontró agua en la Luna, la misión Clementine hace unos años detectó importantes masas de agua en el polo sur de la Luna, que es hacia donde se dirigen ahora chinos, norteamericanos y, en fin, todas las potencias que quieren conquistar la Luna o reconquistar la Luna, porque saben que ahí podrán establecer bases. Hay agua en Marte, a muy poca distancia de la superficie marciana. Bajo el suelo de Marte hay masas importantes de hielo que pueden ser, por supuesto, explotadas. Hay agua en los satélites jovianos, en los satélites de Júpiter. En fin, el agua parece que es una constante universal. Así que, si hay muchos millones de planetas ahí fuera que pueden tener agua, como tienen agua nuestros cuerpos más cercanos, las posibilidades de que haya vida son enormes. Claro. Ahora, las posibilidades de que salte de un mundo a otro, bueno, eso es lo que habría que explorar y lo que defiende la panspermia, ¿no? Bueno, aquí me gustaría hacer una apreciación que un instituto tan célebre como el de investigación petrográfica y geoquímico de Nancy en Francia ha determinado que el agua que tenemos en la Tierra bien podría haber sido por meteoritos. O sea, que el agua no se hubiera formado exclusivamente en la Tierra, sino que también hubiese venido de fuera formando los océanos. Y lo han demostrado comparando las condritas que han detectado en algunos meteoritos con el tipo de agua, el tipo de isótopo que encontramos en nuestro agua. Y se han dado cuenta que hay similitudes del 95%. Con lo cual, bueno, hay una trazabilidad que puede ser que exista esa posibilidad, que el agua que tenemos también haya venido de fuera. Bueno, es que durante el proceso de formación de nuestro sistema solar pasaron muchas cosas, ¿no? Evidentemente, todos los planetas del sistema solar se fueron formando, ahora sabemos que es así, por la conglomeración de materia que surgía del Sol, ¿no? Lo curioso de este asunto es que antes de que Júpiter adquiriera ese tamaño colosal,
el planeta Tierra recibía muchos más impactos de rocas cósmicas que los que hoy recibe, ¿no? Hoy muchos de esos meteoritos se desvían hacia Júpiter por la acción de la gravedad, pero nos protege, es un escudo. Pero hace 4.000 millones de años, en el proceso de formación de la Tierra y de buena parte del sistema solar, no teníamos ese escudo y por lo tanto recibíamos muchas más piedras de hielo que trajeron el agua al planeta Tierra. Es decir, que nosotros somos un planeta cubierto mayoritariamente por agua porque aquí recibimos muchos impactos de esas rocas estelares según esa apreciación. Esto nos da una visión que también es muy paradójica, ¿no? Ahora va a resultar que los mares son de origen extraterrestre y que la vida, nosotros, somos también extraterrestres. Lo cual crea cierta inquietud, ¿no?, en ciertos estamentos científicos. Pero bueno, es verdad un poco lo que decía Sergio, lo que estás comentando tú, que muchas de las cosas que ahora consideramos que tiene vida inteligente, puede venir de fuera y se va demostrando poco a poco con distintos descubrimientos, sobre todo meteoríticos. ¿Sabes que una de las razones por la cual la teoría de Arrhenius cayó en el olvido es porque hubo un químico, Paul Becquerel, que decía que ningún germen, ninguna bacteria, ningún virus podía llegar a la Tierra sencillamente porque quedaría destruido por la radiación ultravioleta por las bajas temperaturas. Pero en 1969 apareció un meteorito de esos en Murchison, muy cerca de Victoria, en Australia, de 5.000 millones de años, ni más ni menos, donde se encontraron 74 aminoácidos, 250 tipos de hidrocarburos y también las 5 bases que forman el ADN y el ARN. Es decir, compuestos orgánicos complejos que habían llegado a la Tierra y que estaban ahí, ¿no?, enterrados durante 5.000 millones de años hasta que en 1969 fue descubierto. Todo esto dio un traste a todo, porque no solo al mejor el agua, sino que todo este tipo de bacterias fecundadoras, ¿no?, del planeta, un poco como tú decías, una especie de espermatozoide que sería el meteorito, que llega a un óvulo llamado planeta Tierra y que a partir de ahí lo infecta de todo, tanto de vida como de muerte, porque estamos hablando de cosas que aparentemente son vivas, aunque todavía no sabemos lo que es un virus, pero también llegó la muerte con este tipo de meteoritos. Por lo tanto, no sabemos si desenterrarlos o investigarlos nos puede generar muchos beneficios o nos puede abrir una cápsula del tiempo, una caja de Pandora, que nos pueda generar muchísimos más problemas que beneficios. Bueno, ahí hay una gran duda, evidentemente, pero la duda no solamente se aplica a esos restos meteoríticos que puedan estar enterrados en la superficie terrestre o bajo los hielos de la Antártida, por ejemplo, ¿no? Sino también a los meteoritos que todavía hoy siguen cayendo sobre nuestras cabezas. Cada día, dicen los astrobiólogos, cada día se desintegran en la atmósfera terrestre, que también nos sirve de escudo, muchos de estos cuerpos celestes, generando una lluvia de 100.000 kilos diarios de polvo que viene del espacio. Algunos astrobiólogos han llamado incluso la atención recientemente sobre la posibilidad de que ese polvo que a diario nos bombardea en todo el planeta pudiera traer patógenos que desencadenan enfermedades que a veces afectan a una rama de la biología, pueden ser, en fin, una especie animal concreta o que pueden llegar incluso a afectar al ser humano, ¿no? Por lo tanto, habría una amenaza todavía hoy constante de esos patógenos que nos vendrían de fuera. Claro que nosotros comprenderéis que los llamamos patógenos porque van en contra de nuestra biología, pero nosotros no somos el centro del universo, ¿no? Para nosotros puede ser malo, pero para la vida puede ser bueno, para la vida natural o para otras especies puede ser bueno. Por lo tanto, es verdad que es muy difícil tomar una acción al respecto de estas cuestiones. Y cuando hablamos de paspermia, ya hemos hablado de las 2 o 3 hipótesis más barajadas, pero hay una que para ti y para mí y para muchos oyentes es especialmente atractiva o fascinante, que es la paspermia dirigida. Es decir, partimos de la base de que este material orgánico nos ha llegado desde fuera, pero no nos ha llegado por una radiación estelar, no nos ha llegado por un meteorito pétreo, sino que nos ha llegado por una nave o una sonda espacial, evidentemente artificial y dirigida por alguien que no era humano. Y esta tesis la han defendido no frikis o magufos, sino gente muy preparada científicamente, gente con grandes títulos
y que han puesto en duda también su credibilidad a la hora de especificar esta teoría de la panspermia dirigida. ¿Nos puedes un poco comentar o resumir en qué consiste? Bueno, pues efectivamente, grandes mentes del siglo XX han jugado con el concepto de la panspermia dirigida que tú has explicado también, ¿no? Entre esas mentes se encuentra, por ejemplo, Francis Crick. Francis Crick fue, junto con James Watson, uno de los ganadores del Premio Nobel de Medicina por haber descubierto la doble hélice del ADN. Imaginaos, uno de los proponentes del ADN que cambia de alguna manera el rumbo de la historia de la medicina para siempre, de repente se descuelga en uno de sus libros con la idea de que el ADN es tan complejo como fundamento, como rudimento de la vida, que necesariamente tiene que haber sido modificado o retocado artificialmente por alguna clase de inteligencia, porque a él no le cabía en la cabeza que un ADN primitivo encontrado en bacterias de hace millones de años pudiera tener una estructura, en fin, tan elaborada, ¿no? Y él propuso la idea de que ese ADN tenía que haber llegado después de haber evolucionado en otro planeta y probablemente llegado a la Tierra a bordo de una sonda que hubiera protegido ese ADN durante un enorme viaje interestelar. Y así se imaginó que quizá en algún planeta remoto, en otra región de nuestra galaxia, quizá a 20 o 25 años luz, pudo haber un grupo de granjeros que decidieron sembrar la galaxia con sondas para ver si alguna de esas sondas caía en un planeta fecundable y de ahí surgía la vida. Lo curioso es que esa idea de Francis Crick también le secundó Sir Fred Hoyle. Sir Fred Hoyle fue uno de los grandes astrónomos del siglo XX en el Reino Unido. Fue también escritor de ciencia ficción y cuando se enfrentó con esta paradoja de que las primeras formas de vida que conocemos en la Tierra, las más antiguas que hemos encontrado en fósiles de 3.800 millones de años de antigüedad, son tan elaboradas, son tan enrevesadas en su estructura, que necesariamente tenían que haber crecido en otro planeta y haber llegado aquí, ¿no? Y él decía que la posibilidad de que la vida se hubiera gestado por azar para Fred Hoyle era poco menos que inconcebible. Él incluso proponía una metáfora que es muy gráfica, ¿no? Decía que, claro, la vida está formada de elementos como el ADN y como, en fin, ciertas otras características que le dan su complejidad, pero que la combinación de todas ellas no parece fruto del azar. Él decía que es como si, de repente, un torbellino entrara en una chatarrería y al abandonar el torbellino en la chatarrería hubiera dejado perfectamente ensamblado un Boeing 747. Ese es el nivel de incertidumbre, de imposibilidad que él veía para entender la vida como fruto de un extraordinario azar. Uh-huh. Pero claro, tras esa idea de Hoyle venía la siguiente pregunta, ¿no? ¿Y quién o qué es esa inteligencia? Y ahí es donde se encendía un debate que terminó sepultando esto por irresoluble, ¿no? Claro, y perdonadme la herejía, pero me estáis hablando también de Dios. Me estáis hablando de esa inteligencia, claro, de esa explicación, ¿no? Sobrenatural. Claro, pero que ya sabes que Dios, dentro del pensamiento científico, es no el último recurso, sino el último recurso. O sea, no claro. Es acudir a una proposición que es incomprensible e ingobernable para la ciencia y, por lo tanto, eso es lo que llevó a la idea de la panspermia dirigida de Hoyle y de Crick a ser apartada de los debates científicos. Se propuso en algunos artículos, se comentó, se debatió, pero hoy en día es más para escritores como yo, ¿no? Para románticos, que mantenemos la puerta abierta. De hecho, ahora te quiero preguntar por eso, pero antes vamos a hacer una cosa. ¿Tú crees, Espi, que la tortilla española también ha venido del espacio exterior? Probablemente, y de una inteligencia muy superior. ¿Tú crees? A la nuestra. Pues vamos a comer un trocito. Dale. Ahí. Está buena, ¿eh? Está buena. Decías de la cebolla. No vamos a entrar en ese debate. Ese es peor casi que el teológico. Que no entremos ahí, que siempre con cebolla. Da para un programa de Mindfacts solo para esa cuestión. Pero Javier,
Claro, la pregunta que te quiero hacer, porque habéis explicado ya diferentes teorías, cómo la ciencia ha ido investigando, ha ido apartando esa idea de Dios, por supuesto, y esas explicaciones de último recurso, como decías. Pero a medida que la investigación científica y espacial también avanza, a la que hacías referencia al principio del episodio, la creencia en la verosimilitud de una posible panspermia, de la posible llegada de la vida a la Tierra del exterior, se va haciendo más factible. Quiero decir, a medida que la ciencia avanza, ¿los científicos creen más en esta posibilidad o no? Pues el partido está muy enfrentado, ¿no? Porque sigue siendo predominante la idea de que la vida es fruto de un azar que surge de la materia inorgánica, ¿no? La proposición que se hizo también a mediados del siglo XX de Miller y Urey de que existió una sopa primordial en los océanos primigenios de este planeta que fue bombardeada por electricidad y por grandes cambios en la estructura atómica de aquellos momentos de formación del planeta, es la que gana terreno, digamos, en las explicaciones convencionales. Es decir, que nosotros seríamos fruto de un azar cósmico, ¿no? Pero claro, frente a ello está nuestro mayor avance, que cada año es mayor, de la estructura del universo y de cómo funciona el universo. El hecho de que hayamos encontrado exoplanetas, que hayamos encontrado agua, que haya exoplanetas que sabemos que tienen atmósfera de oxígeno por la naturaleza espectral de la luz que nos llega a nosotros, nos está diciendo que eso de la casualidad de partir de materia inorgánica a la orgánica que ocurrió en el planeta Tierra, va perdiendo fuelle, porque todos esos elementos están en toda la galaxia y por lo tanto podrían dar pie a una existencia de vida mayor y mucho más antigua y que podría desde luego difundirse tal y como proponen los panspermistas, ¿no? Pero cuidado, también aquí yo creo que hay una lucha, si me apuráis, casi filosófica, ¿no? Casi de concepto. Esta idea de la panspermia se parece mucho a lo que se creía en el mundo antiguo de cómo funcionaba la naturaleza, ¿no? Los griegos ya defendían la idea de que lo macrocósmico no era sino un reflejo aumentado de lo microcósmico. Hay incluso una frase atribuida a un dios híbrido greco-egipcio, que es Hermes Trismegisto, que dice que así como es arriba es abajo, que todo lo que hay en el universo, en la parte superior y grande, también se produce en lo infinitamente pequeño, que lo astronómico se parece mucho a lo cuántico. Y ese debate está en la ciencia contemporánea hoy, ¿no? Y la panspermia abogaría por defender un concepto que es intuitivo y que viene del mundo de los antiguos griegos, nada menos. Si partimos ya de esa base, ¿verdad? Que a través de la panspermia pues, ha sido fecundado el planeta Tierra de muchísimas cosas, gérmenes, aminoácidos, el ARN, ADN, de todo lo que se nos puede imaginar, ¿no? Y a partir de ahí se ha compuesto pues, muchísimas formaciones de vida, algunas de ellas inteligentes. Vamos a entrar en un terreno pedregoso, ¿no? Ya que hablamos de meteoritos. Y es que si con un meteorito puede llegar la muerte, que se lo digan a los dinosaurios hace 66 millones de años, también puede llegar las pandemias. Y tú en la novela, de una forma muy, muy inteligente, esbozas que a lo mejor la gripe española de 1918 o el SARS del 2002 o el coronavirus del 2020 puede venir, no porque tú lo digas, sino porque lo dicen algunos científicos, puede venir de algún meteorito. Y hubo uno que cayó en el noroeste de China el 11 de octubre del 2019. Y creo que un discípulo de Fred Hoyle mantiene una teoría bastante heterodoxa. ¿Cuál es? Sí, fue la mano derecha de Fred Hoyle, de hecho. El doctor Chandra Wickramasinghe, él es nacido en Sri Lanka, pero es ciudadano británico y actualmente dirige el Centro de Astrobiología de Buckingham en el Reino Unido, se dio cuenta, viendo las noticias, que el 11 de octubre de 2019 un gran meteorito fue visto y filmado por las cámaras de tráfico de la ciudad de Songjuan, a unos 2.000 kilómetros de Wuhan. Y una semana y pico después de aquel acontecimiento, escribió una carta a The Lancet, a la gran revista médica británica, y también a las autoridades de la Organización Mundial de la Salud, advirtiéndoles que por el tamaño de ese meteorito, por las características de ese meteorito, con toda seguridad habría podido atravesar la atmósfera sin desintegrarse del todo y podría contener patógenos
que desencadenaran una pandemia en la zona. Bueno, él lo advirtió, pero nadie le hizo caso. Cuando en diciembre de 2019 las autoridades chinas, el último día del año, reconocieron que se estaban enfrentando a una pandemia, algunos volvieron la cara hacia esa carta del doctor Wickramasinghe. En realidad, no era la primera vez que advertía de una cosa del género, ¿no? Wickramasinghe había estudiado otras pandemias, como tú muy bien dices, entre ellas también la gripe española, y él ha elaborado varios papers, varios artículos que se han publicado en revistas científicas, donde se sugiere la posibilidad de que la infección procedente de este tipo de cuerpos celestes en determinados momentos de la historia ha podido mutar virus que ya habitaban en la Tierra, hacerlos nocivos para el ser humano y desencadenar, por tanto, las pandemias. No solo habla de virus, habla también Wickramasinghe y otros astrobiólogos, por ejemplo, del efecto de los rayos cósmicos, ¿no? que es algo que ya se estudia desde hace muchos años. La Tierra es bombardeada sistemáticamente, de manera permanente, por rayos cósmicos que vienen de las profundidades del universo. Son rayos que emiten las estrellas, también nuestro Sol las emite, pero son rayos de una gran concentración, invisibles por supuesto, que sabemos ya que son capaces de alterar, por ejemplo, la memoria de nuestros ordenadores. IBM ha hecho muchos experimentos a ese respecto. Son capaces de alterar el ADN de algunos cultivos bacterianos. Hay algunos cultivos que se vienen examinando desde hace 30 años, precisamente para determinar el impacto de los rayos cósmicos sobre ellos, y se ve que en determinadas concentraciones los rayos cósmicos provocan mutaciones. Por lo tanto, dice Wickramasinghe, la unión de estos elementos exógenos al planeta Tierra podrían estar provocando el origen de algunos virus nocivos y no los podemos encarar con mayor eficacia porque sencillamente se nos hace difícil de concebir que algo exógeno al planeta Tierra pueda influirnos. Pero la ciencia va a terminar demostrando, al menos ese es el camino que parece que se abre, que somos un rinconcito de la galaxia muy expuesto a este tipo de influencias. Bueno, yo he llegado a este punto, lo que quiero hacer es un llamamiento a todos los oyentes de Mindfacts para que dejen actuar lo que estén haciendo en este momento y salgan todos corriendo a comprar el mensaje de Pandora de Javier Sierra, porque bueno, todo este avance que nos han dado viene súper bien contenido en el libro, que es una novela deliciosa que se devora en una tarde y que además está fantásticamente documentada, como todas las obras de Javier Sierra. A mí personalmente me encantó. Y quería hacerte una pregunta, Javier. Yo quería preguntarte si crees en el principio de mediocridad que dice que nosotros no somos observadores privilegiados y que todo lo que ha pasado en la Tierra pues no tiene por qué no ser exactamente igual en el resto del universo, con lo cual la vida que tenemos nosotros podría ser más común de lo que nosotros nos pensamos o hasta ahora nos hemos pensado. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, es un principio yo creo que bastante lógico, ¿no? A medida que vamos conociendo lo que ocurre en latitudes lejanas a nuestro planeta, nos damos cuenta de lo vulgares, entre comillas, que somos, ¿no? Hablábamos antes del agua. Si el agua vino del espacio a bordo de esos cometas que la diseminaron y que se volvió líquida al estar en un planeta cercano a su Sol que permitía esa licuación del hielo, porque eso no se va a poder producir en muchos otros rincones de una galaxia tan grande como esta, ¿no? Es verdad que durante muchos años también la ciencia ha pecado de antropocentrismo, ¿no? Todo lo veíamos desde nuestra perspectiva humana y de nuestro lugar en un planeta pequeño que hemos conseguido transformar y más o menos nos creemos que dominamos, ¿no? Pero esto no tiene por qué ser así, ¿no? Yo creo que la naturaleza es mucho más grande que el ser humano, que está mucho más presente como vida en toda la galaxia y que nuestro acercamiento a ella tiene que ser también mucho más humilde. Debemos perder la soberbia y ganar en curiosidad. De hecho, por pura estadística, si ya conocemos, solo son los que conocemos, ese dato que has dicho antes de 6.000 planetas... 6.000 millones. Parecidas a la Tierra. 6.000 millones, perdón, de planetas conocidos con condiciones parecidas a la Tierra. Malo será que alguno no tenga bicho. Bueno, la famosa ecuación de Drake. Claro. Bueno, es que fíjate, la ecuación de Drake, que lo que calculaba... claro, estamos hablando de una ecuación que se formula en los años 60. Lo que calculaba Drake era la posibilidad de que se hubiera desarrollado en esa inmensidad de mundos tipo Tierra alguna civilización inteligente, ¿no? Y esa ecuación se ha revisado.
Uno de los factores que la hacen complicada es el factor tiempo. Sabemos que una civilización en condiciones óptimas puede vivir alrededor de unos 10.000 años, ¿no? Ese es el cálculo óptimo que se hace. Hasta ahora, ninguna civilización en la Tierra ha sobrevivido 10.000 años, probablemente por la influencia de cambios climáticos severos, ¿no? Pero si nos ponemos positivos, pongamos que una civilización puede aguantar 10.000 años, digamos, creciendo y evolucionando. ¿Qué posibilidad hay en un universo de, bueno, unos 13.500 millones de años de antigüedad que coincidan dos civilizaciones inteligentes y se comuniquen, ¿no? Ahí es donde está la dificultad de la ecuación de Drake. Ahora se ha revisado en fechas recientes y se calcula que el número de civilizaciones con las que potencialmente podríamos establecer un contacto en nuestra galaxia es de unas 30. No son muchas. No lo son. Estoy pensando que si al final Francis Crick tuviera razón, y por ahí pueden ir los tiros, porque no solo él, sino otros científicos defienden esa panspermia dirigida, eso daría la razón a muchísimas leyendas diciendo que al final somos creación de los dioses a su imagen y semejanza. Claro. O sea, han venido en naves espaciales o en sondas para engendrar una vida, y una vida muy parecida a la de los dioses que antes diseminaron con sus genes pues este planeta para su uso y disfrute, ¿no? Con lo cual, al final, todas las teogonías, los génesis, todas estas leyendas que hablan de la creación de los dioses de la raza humana, tendría su razón de ser, todo encajaría. Bueno, en el mensaje de Pandora yo juego un poco con eso, ¿no? Y con lo que entiendo que fue el conocimiento intuitivo que encerraban los mitos. Fijaos, el mito que da título a mi novela, el mito de Pandora, ya es un mito que en sí mismo yo diría que es la representación perfecta de la panspermia, ¿no? Lo que dice ese mito es que Zeus, enfadado con el ser humano porque había aceptado el fuego de los dioses que les había entregado Prometeo, decide castigarnos, ¿no? Y nos envía para castigarnos una caja herméticamente cerrada con todos los males en su interior. Esa caja es abierta por Pandora en la superficie de la Tierra y de ahí surge, en fin, la madre de todas las pandemias y se acaba con la edad de oro de una humanidad no consciente, una humanidad feliz probablemente porque era ignorante, ¿no? Bueno, pues desde un punto de vista metafórico se parece mucho a la idea de la panspermia, de que algo viene de fuera y al abrirse, al tomar contacto con el suelo, nos infecta. Los griegos, intuitivamente, como tú muy bien dices, Jesús, ya presumían que nosotros no éramos el centro de todo, sino que éramos consecuencia de algo que se había gestado en otras latitudes, que claro, ellos llamaban el Olimpo o el cielo, pero que en cualquier caso no estaban aquí. Y muchos de esos pedruscos caídos del cielo se convirtieron, como tú decías al principio, en betilos. ¿Ha tenido tanta importancia en la génesis de las religiones estas piedras caídas del cielo que fueron luego veneradas como piedras sagradas? Pues mira, una de las religiones más longevas de la historia y que, en fin, está, digamos, en la base de muchos otros cultos, que es la religión egipcia, de los antiguos egipcios, nace a partir precisamente de la idea de una piedra llegada del cielo. Lo que dice la concepción cosmogónica de los antiguos egipcios es que la vida surge de un montículo primordial que emerge de las aguas del planeta y que es tocada por un huevo de un pájaro que ellos llaman el pájaro Bennu y que deposita en ese montículo. Ese huevo, que recibe el nombre de Benben, es un huevo de un aspecto muy particular. No es un huevo ovoide, es un huevo de aspecto triangular, metálico, que los primeros sacerdotes del antiguo Egipto rescataron del desierto y colocaron sobre una columna, venerándolo en la ciudad de On, lo que los griegos llamarían más tarde Heliópolis. Esa idea, fijaos, de la columna con un objeto metálico triangular encima, es lo que después se representaría una y mil veces en los obeliscos egipcios, ¿no? Es ese momento primordial. Esa piedra, la piedra Benben, fue lo más sagrado del mundo antiguo y hoy sabemos que era lo que llamamos un meteorito orientado, es decir, un meteorito metálico que entró en el planeta, en la superficie del planeta, con un ángulo de inclinación muy particular que hizo que la abrasión le diera esa forma de cono de helado o de punta de pirámide que asombró a los antiguos pobladores del Nilo. Por lo tanto, en la génesis de una de las culturas, de las religiones más longevas y más antiguas del planeta,
¿Estaba la piedra cósmica, un meteorito que había caído del cielo? Sí, definitivamente Jesús, aquellas gentes miraban con asombro a los cielos y sabían que de ahí caían cosas asombrosas que convirtieron en la génesis de su religión. Totalmente. Y además ese Benben luego se convierte en el piramidión y muchas de esas piedras tenían el concepto de centro del mundo, de ónfalos, de algo sagrado donde surge precisamente el origen de una cultura, de una civilización, porque se considera que es el señalamiento de un dios con esa piedra donde cae para que surja un culto, un templo, como pasa en Delfos, ¿no? Con el famoso ónfalos, o como pasa con ese Benben que tú has dicho en Egipto. O sea que al final tiene muchísimo más importancia de lo que nos podemos imaginar, ¿no? La trascendencia religiosa que tienen estas piedras caídas del cielo, que en definitiva en la mentalidad de nuestros antepasados eran auténticos regalos de los dioses. Hay también un paralelismo con el cristianismo y es Juan Eslava Galán el que enuncia una teoría que dice que el culto a la Virgen también es el culto a una piedra cuneiforme original caída del cielo. Porque si miramos la forma que tiene la Virgen con su manto, no deja de ser muy parecido también a esta formación. Y él dice que no es extraño encontrar vírgenes talladas en piedra con este tipo de forma que también podrían tener una correlación. O sea que incluso podríamos encontrarlo en sitios más cercanos. Sí, lo podemos encontrar en sitios más cercanos y en la propia Biblia está el famoso sueño de Jacob. Y se ha interpretado en muchas ocasiones que la piedra sobre la que se acuesta Jacob es una de estas piedras meteoríticas, un betilo, ¿no? Como diría Jesús, que vendría precisamente el término de ahí, ¿no? De Betel, la casa del Padre. Es decir, que todo está conectado de alguna manera. Pero fíjate que igual que en el cristianismo no hemos podido, igual Jesús me corrige, pero no hemos encontrado ninguna imagen de la Virgen tallada sobre un meteorito, yo no conozco ninguna al menos, o no recuerdo ninguna. No, yo tampoco, no conozco. Sin embargo, en Oriente sí que se han encontrado estatuas de Buda talladas en piedras meteoríticas, y ahí hubo una que persiguieron incluso los nazis hace 50 años, que tenía su gracia, ¿no? Sí, una estatua incluso de Atenea, y creo que de Cibeles se También, hizo una sobre uno de los meteoritos, ¿no? Que era el famoso meteorito o la estatua de Pesinunte. O sea, que es verdad que al final tiene muchísimo más importancia de la que podemos pensar. Como bien dice Javier en su novela, los meteoritos, estas piedras caídas del cielo, tienen mucha importancia a nivel mitológico, a nivel histórico y sobre todo a nivel científico. Yo creo que lo has contado de una forma perfecta para darnos cuenta de que, cuidado, vamos a mirar hacia el cielo, pero no pensando como los celtas que el mundo se va a terminar con una lluvia meteorítica, sino sencillamente porque de ahí pueden llegar muchísimas aplicaciones a nivel científico y de muchas cosas que ahora mismo ignoramos y que no dejan de ser señales, o como diría Daniken, carros de los dioses. Y al final muchos de estos mitos, de estas religiones, de estas creencias, e incluso de los descubrimientos científicos no hacen más que dar respuesta, cada una lo más avanzada posible en su momento y sus posibilidades, a las grandes preguntas que siempre tenemos en mente. Y si aceptamos la teoría de la panspermia, sea dirigida o sea con otro elemento aleatorio de coincidencias en el universo, esto no hace más que posponer la gran pregunta, el mindfuck definitivo, que es el origen de la vida. No estamos más que moviéndolo a otro lugar en el universo, Javier, y eso nos daría para programas y programas y charlas y charlas. Desde luego, pero sobre todo lo que nos pone es el foco en las próximas exploraciones espaciales, ¿no? Los astrobiólogos, que son, digamos que esos trabajadores de la rama de la ciencia que investiga estas cosas en estos días, ya están muy ocupados en desarrollar protocolos de lo que llaman protección planetaria, ¿no? Ellos son muy conscientes de que las naves que enviemos a partir de ahora al espacio tienen que ir absolutamente esterilizadas, porque ya saben que las bacterias pueden sobrevivir a un viaje espacial y que, por lo tanto, bacterias terrestres podrían infectar mañana Marte o Saturno o cualquier lugar al que acudiéramos con nuestros vehículos. Quizá ya lo han hecho. Quizá las Mariner ya infectaron Marte, quizá incluso las misiones Apolo ya infectaron la Luna. No podemos estar del todo seguros porque ese concepto de la protección planetaria es muy reciente, pero tiene que ver con este cambio de mentalidad en la astronomía tan interesante que ya aboga porque la vida es un fenómeno vulgar en el universo.
Y estoy muy de acuerdo con que los planetas se protejan de nosotros. Ya casi nos hemos cargado uno. Menudo somos. Sí, totalmente. Javier Sierra, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer episodio de la segunda temporada de Mindfax. Enhorabuena por la publicación de El mensaje de Pandora, que una vez más recomendamos a todos los oyentes que lean. Como ha dicho Javier, en un ratito tienes una buena lectura, muy entretenida y muy formativa. Y dices que estás solo en este meteorito, pero buenas vistas tienes. Oye, aquí esto es todo exterior. Oye, y qué bien se tertulia a bordo de un meteorito. Esto hay que repetirlo. Sí. ¿Cómo volvemos ahora a casa? Hay que coger la siguiente gravitacional a la izquierda. Esto llamamos a Elon, ¿no? Claro, Vale, que nos lleve. Javier, un placer, un abrazo. Un abrazo. Grande. Bueno, Espi, has estado de espectador de lujo. Bueno, te he visto muy callado. Aprendiendo muchísimo. Es que ¿Has aprendido? mucho, siempre. Joder, además, siempre aprendo con Sergio Cordero y Jesús Callejo, pero ya teniendo a Javier Sierra, que vaya lujazo, pues increíble. Madre mía. Sergio Cordero, a ver qué hacemos ahora en el segundo episodio de Mindfax para mejorar esto. Pues va a ser muy, muy difícil, porque con un invitado de tal calibre va a ser muy complicado mejorar esto. Pero bueno, déjame que antes de cerrar el episodio cuente algo que se me ha pasado al principio. Y es que sabes que me gusta siempre al principio de temporada, la temporada pasada, pues intenté que los oyentes, en la medida de lo posible, dedicarle la temporada a Juan Antonio Cebrián, que es una persona que a todos tenemos mucho cariño y que sigo recomendando absolutamente. Y este año quiero dedicar la temporada a una persona sin la cual no sería posible que estuviéramos hoy aquí, y que bueno, nos ha dado ejemplo de lucha y nos ha dado ejemplo de cómo hay que abordar esta pandemia tan terrible que hemos tenido, que es Javier Izuzquiza, una persona que nos ha enseñado a todos mucho y de la cual tenemos que tomar ejemplo y parangón. Y recomiendo Buscando una Luz, el podcast donde se narra su aventura que ha tenido luchando contra esta enfermedad, y que bueno, pues es absolutamente desgarrador por una parte, pero tremendamente positivo por otra. ¿Has visto, papá, que quería salir en los medios? Has salido en Mindfax. Yo creo que el sumum. Ya después de esto ya no hay mucho más. Buscando una Luz, un excelente podcast que no solo es un legado, sino es un regalo. Por supuesto, es el homenaje de un hijo a su padre. Y Jesús, ¿qué hace? Igual terminamos la temporada ya, ¿no? Porque después de Javier ya no mejorar va a ser difícil, la verdad. No levantamos esto, ¿no? Bueno, pero qué mejor forma que empezar con un gran maestro, con un gran investigador, con un gran divulgador como es Javier Sierra, y además un gran amigo. Entonces, yo creo que a partir de ahí, y además yo le llamo el hombre talismán, es decir, cualquier cosa que él toca lo convierte en oro, como el rey Midas, y lo convierte en oro sencillamente por conocimiento, por simpatía, por amistad y por el cariño que siempre demuestra a todos los que le queremos. Pues gracias, Espi, Sergio, Jesús, gracias a todos los que habéis estado ahí esta semana. Gracias, por supuesto, a Javier Sierra. Dentro de 7 días hacemos un nuevo viaje desde aquí, desde Mindfax. Abrazos, saludos, besos de Fran Izuzquiza. Lo voy a hacer porque llevo mucho tiempo sin hacerlo. Chao, 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 chao. Mindfax llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfax. Buenas noches. Hace un momento, los embajadores de Estados Unidos en todos los países del mundo han dicho a los jefes de Estado lo que ahora les diré yo. Es un poco complicado y nos llevará algún tiempo, así que espero que presten atención y escuchen lo que tengo que decir. Hace poco más de un año, 2 astrónomos norteamericanos, Marcus Wolf y Leo Biederman, estando en la cima de una montaña en Arizona, un momento, escuchad. En el cielo que les causó una gran preocupación. Un cometa. Pero el cometa estaba... bueno... Había una remota posibilidad de que el cometa siguiera un curso que le llevara a entrar en contacto directo con nuestro planeta. Bien, continuamente nos impactan toda clase de meteoritos. Unos del tamaño de un coche, otros que caben en la mano. Pero el cometa descubierto tiene el tamaño de Nueva York. Desde el lado norte de Central Park hasta el Battery. Unos 11 kilómetros de longitud. Dicho de otro modo, este cometa es mayor que el Everest. Y pesa 500.000 millones de toneladas.